Bien, el día de hoy vamos a tratar acerca de la introducción, la epidemiología, las causas, el abordaje y algunas conclusiones interesantes. Bien, todos sabemos que la EBC se divide en isquémica y hemorrágica. En cuanto a estadísticas, se ha visto que 82% de la EBC isquémica tiene dos tipos, que es el infarto ya establecido y el evento transitorio. La hemorrágica sabemos que se divide en intracerebral y subaracnoidea. Y no debemos olvidar la trombosis venosa que ocupa un 3% de esta epidemiología. Entonces, dentro de la EBC isquémica, que ocupa un 82%, lo más importante que debemos pensar en el momento que llega su paciente es por qué sucedió. Actualmente se han visto muchísimas causas, pero las últimas guías de manejo han notado hasta 150 causas que pueden causar infarto, y de ellas es importante reconocerlas para saber cuál es la implicación terapéutica de su paciente. Cuando veo esta imagen, siempre perfilo un infarto. Asimismo, como ustedes ven, esa imagen es que se ve su cerebro en el momento que sucede un infarto cerebral. Una catástrofe, una verdadera catástrofe, y lo importante es buscar una buena vía alternativa. Por tanto, conocer el mecanismo del infarto cerebral es muy necesario para un buen diagnóstico y, por supuesto, un tratamiento que sea óptimo. En cuanto a estos mecanismos, la oclusión de gran vaso ocupa un 25%, los eventos cardioembólicos un 20%, los de pequeños vasos un 25%, otras causas un 5%, y por supuesto aquí vienen los eventos criptogénicos que ocupan un 25%. Pero ahora vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es el infarto cerebral criptogénico? Pues es un infarto cerebral que es sintomático sin una causa probable identificada, después de una adecuada evaluación diagnóstica. Y todos nosotros hemos tenido ese tipo de pacientes. Entonces, ¿por qué usted puede pensar que el infarto puede ser criptogénico? Hay que tener ojo a la causa transitoria, reversible con estudios de tiempo no idóneos, y tomar en cuenta que pueden haber estudios que sean inadecuados o erróneamente interpretados. En pacientes jóvenes esto pasa muchísimo, que usted indica todo y no puede buscar la causa del infarto. El infarto puede ocurrir a cualquier edad. La incidencia, pues obviamente incrementa con la edad porque hay comorbilidades. Y recordemos que en los pacientes jóvenes hay una incidencia importante de infarto criptogénico. Por tanto, determinar los factores de riesgo, aunque sean joven, también es interesante, como el consumo de cigarrillo, que según las últimas guías de manejo ocupa un 56%, inactividad física, que aumentó drásticamente su potencial de infarto de hasta un 48%, hipertensos, que ya lo sabemos, y dislipidemia. Entonces, ¿qué dice la guía Stroke? Bueno, dice tantas cosas, ¿verdad? Pero entre ellas quise traer que dentro de los infartos sabemos que un 88% es isquémico. Dentro de los isquémicos, notemos que un 77% son infartos no lacunares. Y dentro de estos es interesante saber que el 35% son cardioembólicos, pero el 45% aún mayor son criptogénicos. Entonces sí es interesante y sí es importante. Y dentro de esos, vamos marcando y nos damos cuenta de dos términos nuevos, que ya no son tan nuevos, pero todavía siguen en boga, que es el infarto esus y no esus, que está dentro del infarto criptogénico, ocupando un 50% non esus, no lacunares y embólicos de etiología indeterminada. Entonces, el infarto esus está dentro de los criptogénicos, pero nos hacemos la siguiente pregunta entonces: ¿por qué una subclasificación más si es criptogénico también? Pues la respuesta sería que hay una necesidad de buscar una causa embólica como mecanismo directo de un EBC criptogénico, y que lamentablemente todavía hoy hay pocos ensayos de intervención terapéutica en este tipo de pacientes.
Por tanto, normar los estudios mínimos para búsquedas de condiciones de alto riesgo embólico es importante en este tipo de infartos. En cuanto a la epidemiología, actualmente tenemos 13.8 millones de incidencia anual de infarto, con una prevalencia de 80 millones. Eso es algo alarmante. Pero más alarmante es decir que el 25 al 40% de estos pacientes tienen infartos criptogénicos. Y de ellos, lamentablemente, del 10 al 15% van a centros especializados para complementar con estudios extensos, pero un 20 o 30% tiene un abordaje que es estándar, que tal vez no está óptimo para usted catalogar como infarto criptogénico. En México, este estudio fue bastante interesante en Namevas, donde se estudiaron 25 hospitales de México y de estos pacientes, que fueron 2,000, se notaron que 38% fueron infartos de causa indeterminada, aún haciendo todos los estudios de lugar que se necesitan para dar ese diagnóstico final. Y si comparamos con lo que dice la guía, pues un 20% eran lacunares, cardioembólicos y aterosclerosis de grandes vasos, pero un 25 hasta un 40% era criptogénico, o sea, casi la mitad de los pacientes no le buscaron una causa determinada en el momento de la evaluación. Y 3% otras causas. Entonces, criterios diagnósticos de ESUS. Un EBC documentado por TAC, resonancia magnética no lacunar, una ausencia de aterosclerosis intra o extracraneal que cause más de un 50% de un territorio arterial comprometido, ausencia de fuentes de alto riesgo cardioembólico. Eso es muy interesante porque no solamente la FA usted puede pensar que puede ser cardioembólico, también hay otras cosas que hay que tomar en cuenta. Y ausencia debe ser documentada como arteritis, disección, migraña, vasoespasmo, etc. Este artículo nos habla bastante claro de cuáles pueden ser las otras cosas embólicas que usted debe tomar en cuenta en el momento de notar que el infarto pues, tenga una fuente embólica. De esta, aquí podemos notar que la misma FA, el flúter, trombos intracardíacos, mixomas o tumores que ya sean en la estructura cardíaca per se, trastornos recientes que sean de la válvula mitral, se ha visto que tienen más susceptibilidad a embolizar que los trastornos de la válvula tricuspidia, y por supuesto un infarto reciente menor de un mes. Entonces, comparando estos infartos en comparación con la fuerte establecida cardioembólica, pues sí se ha visto que la recurrencia y el pronóstico del infarto ESUS es mejor. De hecho, el pronóstico funcional también comparando es bastante mejor, o sea que hay que tomar en cuenta el pronóstico de ese paciente de acuerdo al diagnóstico final que usted tome cuando tome y evalúe su paciente completo. Entonces, según la edad, ¿qué debemos pensar para acercarnos en el abordaje de estos pacientes criptogénicos? De 10 a 30 años, pensar en disecciones, trombofilias, cardiopatías congénicas, y de 31 a 60 años, pensar en la aterosclerosis temprana y una cardiopatía estructural cardíaca. Más de 60 años, ajustando la evidencia, siempre piense en una fibrilación atrial. Que aquí entran dos conceptos nuevos, que es la AFDAF y la CAF. La AFDA se refiere más a la fibrilación atrial detectada en el momento del infarto y ya un paciente con fibrilación atrial conocida, que es el CAF. Es interesante porque se han hecho estudios recientes de estos dos tipos de pacientes y se ha observado que definitivamente los pacientes con fibrilación atrial detectada en el momento del infarto, que no era conocido, tienen una mejor tasa de recurrencia de un 26% menor en comparación con los pacientes con una FA ya conocida, o sea que teóricamente tienen un mejor pronóstico funcional. Aquí puse esta imagen porque yo estoy segura que todos como neurocientistas se han encontrado con un paciente que están estudiando con un infarto con este reporte, que no es FA, pero dice extrasístoles ventriculares frecuentes en muchísimas extrasístoles, que usted dice, bueno, pues no es un FA, que voy a tomar en consideración con este paciente.
Se hizo un estudio, Lesbe, que también pensaron igual que nosotros. Bueno, ¿tendrá poder cardioembólico este paciente como causa del infarto? Pues este estudio estudió con un monitoreo Holter de 48 horas, dando como definición extrasístoles a 30 por horas o cualquier ráfaga mayor de 20 latidos consecutivos que sean anormales y que no es un FA. Y sí se dieron cuenta que el 14.6% de estos pacientes presentaban una ACV y que se parecía bastante comparando con los pacientes que hubo un FA. Pero lamentablemente todavía se va a continuar. En 2023 hay un estudio que viene bastante interesante acerca de resultados, a ver si de verdad las taquicardias supraventriculares sí tienen implicación cardioembólica interesante, que tengan la causa de este infarto. Entonces, ¿qué herramientas son útiles para conocer la causa de este infarto? Comorbilidades, por supuesto, la distribución del infarto y los estudios de extensión. ¿Cómo vamos a abordar estos pacientes? Recordar siempre, un paciente que le venga a usted con una historia de manipulación en el cuello o con un trauma, pensar siempre en disección carotidio-vertebral. Historia de migraña, pues piense siempre en infartos migrañosos o CADASIL. Pacientes con antecedente de drogas endovenosas, pensar en endocarditis, embolismos paradójicos y hasta vasoespasmos. Pacientes que se han hecho alguna manipulación dental reciente, piense siempre en endocarditis o un émbolo séptico que viaje desde la parte de la dentadura. Paciente que se montó en un avión reciente o vino reciente de un viaje, pues piensa en un embolismo paradójico. Como los pacientes que van a urgencias, si usted le toma presiones y ven que hay diferencia de presión y hasta 20 milímetros en un brazo y en otro, pensar siempre en tacallazo, en coartación de aórtica o disección aórtica. Lívidos reticulares. Esto es interesante porque yo en lo personal tuve un paciente que tenía esta manifestación como única manifestación y fue a nivel de la piel. Y aquí se menciona el síndrome de Sneddon, que no es más que una arteriopatía inflamatoria de mediano calibre, donde se ha visto en pacientes jóvenes que debutan con esta forma. Por tanto, la piel en infarto, sobre todo criptogénico, sí es interesante y sí es importante. Los pulsos disminuidos también pensar en vasculitis y, por supuesto, las trombosis venosas en la parte periférica, siempre ver las varices para por si acaso hay un embolismo paradójico desde las piernas. Las drogas sí debe estar en su panel de estudio, porque recuérdense que implica todos los mecanismos de arritmias, de hipotensión, de vasculitis, de efectos protrombóticos, o sea que siempre hay que darle importancia, sobre todo al uso de cocaínas, cannabis, anfetaminas y opioides. En cuanto a las imágenes, sí hay que ver la forma que está distribuida la lesión, pues jamás va a ser lo mismo una lesión periventricular, subcortical, que sea activa en difusión en la corteza, para usted buscar una estrategia de diagnóstico rápido. Pero por eso se hizo un abordaje básico para eventos criptogénicos, donde sí debe tomar en cuenta siempre lo siguiente. Una resonancia magnética de craneotomografía que evidencia el infarto, siempre estudios de cuello, donde puede incluir angioresonancia, angioTAC o Doppler de vasos de cuello, su ecocardiograma transtorácico y su Holter de 24 horas con su evaluación hematológica básica. Para seguir el siguiente paso de la evaluación avanzada, hay que pensar siempre en los vasos si es un paciente joven, y aquí entra en el protocolo hasta el monitoreo con Doppler transcranial para considerar hasta una vasculitis, un estudio que no es invasivo, que usted lo hace ahí mismo en el momento de hacer el estudio. El Holter, que ya se ha visto su prolongamiento del estudio de 2 a 4 semanas, le explicaré por qué. ¿Y qué buscamos? Aterosclerosis ocultas, placas inestables no estenóticas intracraneales o cervicales y, interesante, placas estenóticas en región torácica carotídea que usted no pudo captar en un momento de
evaluación normal de un Doppler de vasos de cuello, sino que la placa esté más bajita y usted no pudo captar esa placa inestable y embolizar al paciente. Ateropatías no ateroscleróticas, estados hipercoagulables y, por supuesto, embolismos paradójicos. Este estudio, el EMBRACE, se publicó y causó mucho revuelo porque fue el que dio la oportunidad de usted hacer un monitoreo cardíaco de hasta 30 días. Y se notó que los pacientes que entraron a este estudio tuvieron una detección de FA en 30 días de un 16.1% en comparación con los que se hicieron el Holter en 24 horas. Por tanto, el protocolo incluye un monitoreo extendido de hasta un mes a los pacientes que usted no pudo captar y usted sospecha que pudo ser el origen embólico. Ya evaluaciones especializadas, hablamos de pruebas genéticas, donde incluye el CADASIL, donde incluye estudios de vasos, donde hasta la biopsia del cerebro está establecida. Aquí incluye también los estudios cardíacos, donde incluye resonancia magnética cardíaca para ver la estructura del corazón, sobre todo en pacientes jóvenes. Y, importante acá, aquí entra los estudios cardíacos y monitoreos prolongados de 1 hasta 3 años. Y estudios hematológicos donde no debemos dejar de pensar en cáncer. Enfermedad de Fabry, la puse aquí porque sí llama la atención, sobre todo en pacientes que tengan lesiones como si fueran petequias en la parte de tronco y dorso de la piel, en pacientes jóvenes donde incluye siempre un fondo de ojo. Y les cuento que la historia familiar de estos pacientes todos es la miocardiopatía hipertrófica y debuta de forma clásica como infarto cerebral, con un patrón de lesión en pacientes menores de 55 años. Le comentaba que el monitoreo cardíaco se puede extender de 1 a 3 años y el estudio Cristal apoyó esto. Apoyó en los pacientes que fueron seriados de 6 meses hasta 1 año con estudio Holter, evidenciando que todavía en pacientes que usted no pudo captar el trastorno cardíaco, a los 6 meses se captó en un 8.9% en comparación con 1.4% de que no se hizo esa evaluación, y al año una evaluación anual se extendió de hasta 12.4% en comparación con un 2% en pacientes que tenían la FA y que nadie se la pudo captar. Y el estudio Cristal nos dio la luz de que podemos hacer un monitoreo extendido y captar ese tipo de patología hasta 1 año después del infarto cerebral y hasta 3 años. Este término es nuevo, muy interesante, porque está poniéndose en boga en esto del infarto criptogénico, y el estudio EMBRACE y el Cristal nos da el fundamento, que es el síndrome de Bayes, y no es más que una taquicardia atrial con bloqueos interatriales que da una morfología diferente de la onda P. Por tanto, en las nuevas guías de criptogénicos se está incluyendo siempre, aunque no tenga FA, verificar siempre la onda P y la morfología de la onda P, ya que este término de cardiopatía atrial está englobando y protagonizando una probable etiología de estos pacientes cuando usted hizo todo y no encontró una razón de este infarto. Las imágenes, pues sabemos que hay que hacer un uso racional de ellas, ser objetivo con las imágenes, no repetir resonancia magnética constantemente, pues es difícil que pueda cambiar en tan poco tiempo. Ser racional y ser objetivas con el protocolo que le mencioné anteriormente. Estos estudios son multicéntricos, lo que es el RESPECT, el LATICUS, el NAVIGATE, esos que son estudios fundamentales en neurología vascular. Y los traigo no porque los mencione, sino para que tomen en cuenta que son estudios que fundamentaron la terapéutica del infarto ESUS como una etiología no determinada, pero todavía en el momento no se puede pensar en anticoagulación cuando no existe una causa fundamentada en estos pacientes de que usted tenga un infarto de etiología cardioembólica. El pronóstico, comparando con otras etiologías,
pues sigue siendo mejor. Un menor déficit, una menor mortalidad y una menor recurrencia, con una recurrencia anual de 1.9% y a partir del segundo año de un 0.8%. Como conclusiones de esta ponencia, recordar que estudios mínimos que debe tener un paciente con infarto cerebral son las imágenes de vaso de cuello de cerebro, un eco, un Holter y laboratorios. Estudios avanzados siempre va a incluir pensar en vasculitis, su Doppler de burbujas, si usted considera o piensa que puede tener un foramen oval, que va a ser esa próxima plática, un Holter protongado, los test de hipercoagulabilidad, y estudios especializados donde deben considerar siempre estudios estructurales cardíacos, incluyendo resonancia magnética, y pensar siempre en cáncer. Lo más importante de esto es que se debe buscar siempre la causa del infarto, principalmente en jóvenes, y recordar siempre que el 25 al 40% de todos esos infartos criptogénicos son de buen pronóstico y baja recurrencia. Y nunca olvidar que el infarto cerebral criptogénico siempre viene siendo un diagnóstico de exclusión. Voy a aprovechar la ponencia para presentar este proyecto en Santiago, la unidad de ictus de materno infantil, donde estamos ya trabajando los pacientes agudos, con 4 camas, nuestra estructura, estamos muy contentos con eso. Nuestra primera paciente que estaba celebrando su pronóstico funciona bastante bien. Y aprovecho la intervención para presentar esta iniciativa, que se llama Tiempo. No es más que una motivación en el país para que podamos reconocer a tiempo los síntomas de infarto, con tiempo de TI de boca torcida, la E de habla estropajosa, la M de mano débil, la P de pie débil y la O de llamar al 911. A partir del 10 de agosto vamos a tener la aplicación ya en Android que se llama Tiempo. Aquí vemos si va a quedar bien bonita. Van a poder darle clic a cada cosa y va a incluir los ejercicios que debe tener un paciente, la dieta basada en la DASH en la Mediterránea, la OMS, la guía de la OMS y lo más importante, la motivación de que sí se puede. Muchas gracias. Aquí le dejo mi contacto para cualquier duda. Gracias.